que viven en Treviño hace muchos años decidieron que querían pertenecer a Araba, que hasta ahora esa voluntad no ha sido respetada y no ha sido posible, que eso ha traído consecuencias negativas para la gente que vive en Treviño, que es una situación antidemocrática que en el siglo XXI pues no debería de darse, y que hoy lo único que estamos haciendo aquí es tramitar una propuesta que la han realizado los ayuntamientos de Treviño y que nosotros la tramitamos porque compartimos el objetivo que tienen, que es que Treviño sea Araba, y es lo que esperamos que el trámite que empieza hoy pues culmine con el cumplimiento de esa voluntad.